tanto de la parte mecánica, la eólica en sí, como el control de generador, el control de stall, el control pitch, el control yaw del giro de la torre, ¿no? Y lógicamente el control de potencia activa, reactiva, controlar incluso los inversores que van dentro, ¿no? Ya sea cuando tenemos una máquina de inducción doblemente alimentada, cuando proporciona toda la potencia a través de un inversor o cuando proporciona a la red una potencia parcial, ¿no? Y la otra potencia la repropia general. Entonces, todo esto necesita control, ¿no? Acá vamos solamente a hablar de manera básica los fundamentos, ¿no? Entonces, nos vamos a referir de esta forma, ¿no? Entonces el recurso eólico la eólica cuando no es bien controlada, no es protegida, pues va a haber problemas, ¿no? Entonces, el viento, el recurso eólico es cambiante y por tanto todos los controles de la eólica funcionan perfectamente y la eólica lógicamente soportar todos los eventos, ¿no? Que se pueda presentar, ya sea sobrecarga de generadores, estrés mecánico de las palas, como podemos ver en la figura también puede ser de protegerse incluso contra los rayos, ¿no? Rayos, o sea, todo esto debe estar bien diseñado para poder proteger a la eólica, ¿no? Entonces, se debe de antemano conocer qué potencia vamos a generar, qué potencia mecánica, eólica, está ingresando y qué potencia de esta es convertida en mecánica y a su vez en potencia eléctrica, ¿no? Entonces necesitamos conocer cómo la potencia generada por la turbina puede ser regulada ajustando el ángulo de paso, ya hemos visto anteriormente, ¿no? El ángulo pitch, o controlando el torque o velocidad del generador, ¿no? Entonces, no debe haber embalamientos, entonces todos estos sistemas deben funcionar de la mejor forma, ¿no? Entonces, el control de la turbina es esencial para asegurar una producción máxima de potencia en un amplio rango de velocidades, disculpen. Entonces, los controles también permiten una operación segura, protegiendo las partes mecánicas y estructurales de la turbina frente a daños por ráfagas de viento, ¿no? O por rayos también, ¿no? Tormentas. Bueno, las aspas han evolucionado tremendamente tanto en su diseño aerodinámico como en los materiales en que están hechas, ¿no? Las de carbono, ¿no? Que resisten esfuerzos mecánicos de la mejor forma y el peso también es una ventaja, ¿no? Se logran poco pesos de las palas muy por debajo que si fuera acero, ¿no? O acero al aluminio, ¿no? O madera incluso, ¿no? Entonces estas aspas pesan lo menos posible, ¿no? Pero mejorando su rango, por supuesto, ¿no? Entonces las palas están hechas de aluminio, fibra de vidrio o compuestos de fibra de carbono, ¿no? O sea, estas últimas son las que se han desarrollado más, ¿no? A raíz del crecimiento de las potencias de las eólicas, ¿no? Entonces su relación fuerza-peso, fatiga, rigidez necesariamente se minimiza bastante el peso, ¿no? El principio aerodinámico de las aspas de la turbina es similar al de las alas de una biológicamente, ese principio de obtención de las fuerzas, ¿no? El comportamiento prácticamente, cómo se va obteniendo la fuerza de sustentación, que es la que sirve para generar potencia, y la fuerza de arrastre para controlar de alguna forma la potencia de salida, ¿no? La potencia de salida
que es dañina esta fuerza porque provoca esfuerzos en la torre, en todos sus componentes, pero finalmente nos sirve esta fuerza para controlar determinadas condiciones de funcionamiento, ¿no? Ante una ráfaga de viento, cómo de enfrentar las palas al, al, a la dirección o velocidad de viento, ¿no? Para poder regular potencia o simplemente protegerse contra daños, ¿no? La forma curva de las palas crea una diferencia entre las velocidades superior e inferior, lógicamente, depende de las velocidades, ¿no? Debemos nosotros, sí, y esto está para que lo lean también en su Rosato o en el libro que tienen también, ¿no? En Carta González, ¿no? Cualquier bibliografía. Entonces, la velocidad, si tenemos el aspa, bueno, acá está el perfil, si sacamos un perfil de aquí, entonces vamos a tener este perfil, ¿no? Y es más, hay palas que incluso aquí se aplica un tipo de perfil, perfil, y en la punta, aquí en esta punta, otro tipo de perfil, ¿no? Otro tipo de perfil. Ahí es mucho menor, entonces, por tanto, la velocidad de rotación, si acá tenemos el eje, por ejemplo, la velocidad de rotación de la eólica, este omega R, ¿no? Entonces, es lógico pensar de que la velocidad aquí y el ángulo de ataque en este perfil en la punta, pues va a ser muy diferente de este perfil, ¿no? Porque ahí vamos a tener la velocidad en la punta, estas velocidades, ¿sí? Estas velocidades de viento, estas velocidades, perdón, velocidad de la pala, vamos a tener que, va a depender de este omega R, ¿no? Va a depender entonces de este diámetro, ¿no? Perdón, de este rayo, ¿no? El diámetro de la pala, de la eólica en realidad, de la eólica entre dos, ¿no? Entonces, aquí va a ser la velocidad en la punta va a ser mucho mayor y acá la velocidad en esta zona va a ser mucho menor, ¿no? Esa es zona 1, por ejemplo, y zona 2, ¿no? ¿Cuál es zona 2? R2, 1, omega R1. Entonces, los esfuerzos dinámicos lógicamente van a ser diferentes. Los ángulos de ataque incluso, ¿no? De esa velocidad va a ser totalmente diferente, ¿no? Aquí en un cierto ángulo y acá va a existir otro ángulo de ataque, ¿no? Eso depende de la velocidad. Entonces también la eólica tiene una torsión, ¿no? Justamente para aprovechar al máximo esa fuerza de sustentación que se va a lo largo de la pala, ¿no? A lo largo de la pala. Normalmente, donde se aprovecha la mayor potencia es, lógicamente, casi de la mitad de la pala hacia arriba, ¿no? Hacia la punta, ¿no? O de la tercera parte hacia arriba. Y ahí existen altas velocidades, el torque bajo y la parte que se acerca al eje, pues ahí se suceden torques más elevados, ¿no? Entonces ya habíamos visto esto, cómo se dan las fuerzas de sustentación, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es la velocidad y esta es la fuerza de sustentación, ¿no? La fuerza de sustentación es la que va a producir potencia. Pero miren, como quiera que existe también una fuerza de arrastre, drag, ¿sí? Esa fuerza de arrastre, entonces, al combinar estas dos fuerzas, vamos a tener una fuerza resultante, ¿no?
una parte va a producir potencia y la otra parte va a producir empuje a la pala, ¿no? Entonces debe resistir la eólica o las palas esa fuerza de arrastre, ¿no? Debe estar diseñada para que pueda resistir esa fuerza de arrastre. Entonces, en resumen, la fuerza de sustentación es la que produce potencia, ¿no? Y dependerá del radio donde está ubicado cada perfil, como hemos visto anteriormente, el ángulo de ataque, ¿no? En la raíz, cerca del eje, será un cierto ángulo y cerca a la punta de la pala también variará el ángulo, ¿no? La potencia de la masa de aire ya habíamos visto anteriormente, va a depender de la densidad del aire, el área de barrido, de la eólica. Cuando hablamos del área de barrido, nos referimos a lo siguiente, ¿no? Así que la eólica nos referimos a esta área, ¿no? O esta área. Sí, a toda esa área. Lógicamente la velocidad del viento. Y también esto se puede sacar en función, el área en función del diámetro de la pala, y por eso es que en la mayoría de la bibliografía, normalmente en los libros, la bibliografía, perdón, se muestra cómo esa potencia, proporcional a una constante, y siempre ese diámetro al cuadrado y una velocidad al cubo, ¿no? En este caso, bueno, están representados todos los constantes, la densidad del aire, todo eso, ¿no? Y aquí también tenemos la potencia del aire capturada por la pala y convertida en potencia mecánica. Cuando hablamos ya de potencia mecánica, tiene que ver mucho este factor, ¿no? Este factor, el coeficiente de potencia. Y el coeficiente de potencia va a depender, depende de la eólica aplicada, ¿no? Aplicada. Sí, se aplica. Ese valor tiene un valor de 0.59, de acuerdo al límite de Betz, un estudioso de todo lo que es la conversión de potencia de la potencia de viento en potencia mecánica, ¿no? Entonces, el CP modernamente está entre 0.2 a 0.5, ¿no? Entonces, no se llega al 0.59, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una turbina tripala con un diámetro de rotor de 82 metros, por ejemplo, 82 metros, y un coeficiente de 0.36, ¿no? Y fíjense, la puede capturar esos 2 megavatios a una velocidad de viento de 12 metros por segundo, ¿no? Considerando una densidad del aire la que está ahí, ¿no? Existen 3 posibilidades de aumentar la potencia capturada por la turbina. Primero, si se dobla la velocidad promedio del viento, se incrementaría la potencia si se dobla en 8 veces, ¿no? En 8 veces. Claro, si doblo la velocidad, el doble va a ser 8 veces, ¿no? Si puede diseñar una turbina con un área de barrido mayor para capturar mayor potencia, un incremento en la longitud de la pala tiene un efecto cuadrático en el área de barrido. Aquí estamos, ¿no? Cuadrático. Entonces, si no se puede lograr ya velocidades de viento, lo único que se hace es hacer crecer el diámetro de la eólica, ¿no? Mejorando el coeficiente de potencia de la pala mediante un mejor diseño. Entonces, en resumen, aquí lo que se hace crecer es la velocidad del viento, ¿no? La velocidad del viento se hace crecer, ¿no? Aquí, ¿qué se hace crecer? La longitud de la pala. En realidad, el diámetro, ¿no? Vendría a ser el diámetro de pala, ¿no? Se hace crecer. Y aquí se hace crecer el coeficiente de potencia. Esto tiene que ver con la eficiencia de la
de la eólica, con la eficiencia de la eólica, ¿no? Entonces, podemos ver en un gráfico también esto, ¿no? A ver, podemos ver en un gráfico una manera de, podemos ver de internet, donde, por ejemplo, se puede ver mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Confirmen, jóvenes. Coeficiente de potencia de eólicas. Es bastante. Imágenes. Acá tenemos bastante. Por ejemplo, vamos a considerar este gráfico. A ver. Sí, lo que se puede ver claramente este gráfico. ¿Dónde podemos tener, por ejemplo, ¿no? Ese coeficiente de potencia? Miren, fíjense en la parte roja un aerogenerador Sabonis, ¿no? Miren dónde estamos más o menos. Un coeficiente de potencia de 0.1, 0.15. 0.15. Y una velocidad bastante baja. ¿Quién nos dice que esa velocidad baja es baja? El TSR, ¿no? O la relación de velocidad en la punta, el lambda, ¿no? El lambda. Esas son las eólicas, estas son las eólicas lentas. Y fíjense, la parte verde es el coeficiente de potencia teórico, 0.59. Pues no se llega a esos valores, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que la eólica que mejor comportamiento tiene, por ejemplo, es la eólica tripala, ¿no? Que podemos lograr cerca del 0.5, ¿no? Pero al 0.5. Funcionando lógicamente con un coeficiente de, de velocidad en la punta de 0.7 más o menos, ¿no? 0.7. Entonces, no solamente es lograr velocidad, ¿no? Sino que se debe lograr potencia. Y la potencia se logra a través del diámetro, a través de la velocidad y a través del coeficiente de potencia, ¿no? Ahí podemos ver. Yo les recomiendo, revisen esta información, puede venir, también lo tienen en su carta González, puede venir problemitas aquí. Muy sencillos, pero puede haber varias aplicaciones aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, un poco para aclarar esto. El mecanismo pitch. El mecanismo pitch, ya habíamos visto anteriormente que se refiere a cómo controlo el giro de las palas, ¿no? Es todo un mecanismo, lógicamente manejado manejado de acuerdo a lo que quiero controlar, ¿no? Potencia, o quiero frenar la máquina, ¿no? Dependiendo también en qué zona esté, de la curva de la eólica, ¿no? La curva de la eólica, por ejemplo, la tenemos acá, ¿no? Una curva de eólica, aquí tenemos una curva de eólica, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de dónde se está operando la eólica, pues ese ángulo pitch va a ser controlado, ¿no? El ángulo pitch de las aspas va a ser controlado. Entonces, cuando la velocidad del viento está en su valor nominal o por debajo, el ángulo de ataque se mantiene en un valor óptimo para capturar la máxima potencia disponible del viento. Entonces, ahí opera a la máxima eficiencia la eólica, cuando está por debajo de su valor nominal, ¿no? Por debajo de su valor nominal. Esto significa, en esta parte, ¿no? Sí, la curva. Sí.
la curva, no en la parte plana, sino en la curva. Ahí tiene la mayor eficiencia de funcionamiento la eólica, ¿no? Entonces, ¿y dónde podemos darnos cuenta también de eso? Podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tengo acceso. O sea, fijarse aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí fíjense, eso es muy importante esto. Fíjense la eólica. Aquí, ¿no? Miren, operando a menores velocidades, yo tengo la máxima obtención de potencia. Aquí, por ejemplo, en este punto, ¿no? Que imagino debe estar entre 5 y 6, si no me equivoco, ¿sí? De lambda, ¿no? Acá hay un lambda 1, acá hay un lambda 2, lambda 3, sucesivamente, ¿no? Y entonces, cuando opero a mayores velocidades, pues estoy produciendo mayor potencia, ¿no? Mayor potencia. Pero la eficiencia baja, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, ¿no? El comportamiento eólico. Y no solamente esa, todas las eólicas, ¿no? Todas las eólicas. Podemos ver desde unos abonios, ¿no? De unos abonios podemos ver esto, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos unos abonios. Pues un sabonius opera con un lambda, ¿sí? Un lambda más o menos aproximadamente a máxima eficiencia, o prácticamente este CP es prácticamente una forma de expresar la eficiencia, ¿no? Recuerden que tenemos una potencia del viento, esa potencia viene a ser de acuerdo al área de barrido, ¿no? Proporcional al área, ¿sí? Y a la velocidad del viento, ¿sí? Esto al cubo, ¿no? Pero la potencia ya obtenida, la potencia mecánica, viene a ser proporcional a una constante por ese CP, que es importante, por el diámetro al cuadrado y la velocidad al cubo, ¿no? Entonces, de alguna forma, este CP se obtiene dividiendo esta potencia mecánica entre esa potencia del viento, ¿no? Entonces, de alguna forma nos expresa la eficiencia, ¿no? La eficiencia. Por eso hablamos de este método, ¿no? Entonces, miren, aquí el Savonius pues, está con un lambda más o menos de 0,1, 0,07,
0,8, ¿no? Más o menos, ¿no? Con mayor velocidad, mayores velocidades del viento, porque recuerden que esta parte expresa, el lambda expresa las velocidades del viento, ¿no? De alguna forma, porque nos expresa la velocidad, ese lambda nos expresa la velocidad en la punta, la velocidad en la punta de la eólica, entre la velocidad del viento, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí opera con mayores velocidades, pero menos eficiencia. Entonces, la potencia que se obtiene es menor, ¿no? Es menor, lógicamente. Menor eficiencia, ¿no? Mayores esfuerzos, todo eso. La caja de cambios o la caja de velocidades, ¿no? Este es conocido, es conocido. Estos rotores tripalas, dependiendo su diámetro, están operando entre 6 y 20 RPM. Lógicamente, 20 RPM son para eólicas mucho más de menor diámetro y 6 RPM eólicas de mucho mayor diámetro, ¿no? Entonces, necesitamos un multiplicador de velocidad. Bueno, alguien también podría decir, bueno, yo puedo construir una máquina de 4, de 8, de 24 polos. Pero ¿cuál es el problema? De que las máquinas de mayor cantidad de polos pues utilizan mayor cantidad de materia prima. Son máquinas mucho más pesadas para la misma potencia, ¿no? Y eso es prohibitivo en eólicas. Entonces, por eso se suele emplear solamente generadores de 4 a 6 polos, ¿no? 6 polos. Ya sea en su versión de 60 Hz o en su versión de 50 Hz. Entonces, ¿es necesario una caja de cambios para adaptar la velocidad lenta del rotor? Sí, es necesario, ¿no? La relación de la conversión de la caja multiplicadora se diseña para acoplar la velocidad alta del generador con la velocidad baja de las palas, lógicamente, ¿no? Entonces, esa relación de caja, de conversión de caja, eh, tengo que tener las velocidades nominales del generador y la velocidad nominal de la turbina, ¿no? Tengo que considerar el deslizamiento en el caso que sea una máquina de inducción, eh, y la frecuencia también del estator, ¿no? La frecuencia del estator, si va a ser 60, si va a ser 50 segundos. Aquí tienen un equivalente donde están, y hay zonas, ¿no? Zonas la zona P, la entrada de la velocidad del, de la eólica. En realidad, esto representa el número el número de dientes, ¿no? El número de dientes, o sea, son los engranajes, ¿no? Que se representa acá. En realidad son todos los engranajes, ¿no? Entonces, tienen distintos módulos prácticamente, ¿no? Estos engranajes, ¿no? Entonces, aquí tenemos una representación de la caja de engranajes prácticamente, ¿no? Donde tenemos los valores, ¿no? De estos piñones, ¿no? Sí. Y finalmente la salida, alta velocidad, y en la alta velocidad que va acoplado al generador. Sí. Acá podemos ver un esquema. El freno mecánico del rotor. Hay un freno mecánico, ¿no? Hay un freno mecánico que cuando la eólica, pues, es demasiado, la potencia que está ingresando es demasiado alta, entonces va a producir una sobrevelocidad en el generador, ¿no? Entonces, se emplea también el freno. Pero este es
eh, generalmente es un freno para detener la turbina, ¿no? Detener la turbina. Entonces, cuando voy a detener para mantenimiento, para bien, para realizar un mantenimiento de la turbina utilice este freno, pero muchas veces otros frenos cumplen las dos funciones, tanto para mantenimiento como para evitar sobrevelocidades, ¿no? Sobrevelocidades. Estos frenos, normalmente estos frenos son, este tipo de frenos son para detenimiento cuando voy a hacer mantenimiento, son con fajas, ¿no? Pero cuando van a cumplir dos funciones, tanto para mantenimiento, que tiene que estar en cero, velocidad cero el generador, y cuando van a cumplir también una regulación de velocidad, entonces el freno, ese freno es de zapatas y también ese freno es por corrientes parásitas, por ejemplo, ¿no? Por corrientes parásitas. Muchas veces se acopla ese tipo de frenos. Acá pueden ver a una figura, el control yaw, o sea, el control de torre, el giro, ¿no? De la góndola respecto al eje de la torre, ¿no? Esa es la principal función del mecanismo de posicionamiento, es maximizar la captura de energía del viento, posición de la turbina. Y tiene que ver mucho con eh, el anemómetro y también eh, aquí podemos verlo, el sensor de dirección, ¿no? Aquí tenemos el sensor de dirección, ¿no? Y el anemómetro ahí, ¿no? Ese sensor de dirección es el que nos da eh, señales para que la eólica gire en función, perdón, respecto a la torre, para que pueda posicionarse en un punto donde pueda obtener la máxima potencia. Torre de cimentación. Bueno, soportar la góndola, hay distintos tipos de cimentaciones, en lo que es, por ejemplo, su desempeño en el mar, por ejemplo, ¿no? Cimentación en tierra, toda la cablería que baja de la torre, los anemómetros, ¿no? Los sistemas de control pitch y stall y control de posicionamiento requieren medición de velocidad y dirección de viento, lógicamente. O sea, es fundamental, ¿no? Fundamental esos sensores, ¿no? Los anemómetros y y el sensor de dirección del viento, ¿no? Entonces, el ángulo de ataque a la eólica, a las palas, va a depender de ese sensor de velocidad, ¿no? Y el control de posicionamiento, que es el stall, ¿no? O sea, que gira la eólica en función o respecto al eje, requiere el sensor, requiere señales del sensor de dirección, ¿no? De dirección. La característica de potencia de la turbina, estas características de potencia de una turbina eólica están definidas por, por, por la curva de potencia, la cual relaciona la potencia mecánica de la turbina respecto a la velocidad del viento. La curva de potencia es el certificado de performance de la turbina y está garantizado por el fabricante. O sea, todos los fabricantes les dan esto, ¿no? Es su carta de presentación, su carta, ¿no? De la eólica, ¿no? Su comportamiento, ¿no? Toda máquina, todo componente eléctrico, ya sea eléctrico, sea mecánico o electrónico,
tiene su característica de comportamiento, ¿no? Dependiendo qué función va a cumplir, ¿no? Este generador de potencia, entonces aquí tenemos su curva de potencia. La IA ha desarrollado recomendaciones para la definición de la curva de potencia. Las recomendaciones han sido continuamente mejoradas y adaptadas por la IS. El estándar IS 61400-12 se acepta como base para definir y medir la curva de potencia. Por ejemplo, esta es la entrada, ¿no? 3.5 es de esta eólica, de una eólica particular. O sea, todas las eólicas deben tener distintos de potencia y a distintas velocidades, pero básicamente esto debe tener una eólica, ¿no? Donde podemos ver de que en esta zona de 3.5 a 14, pues es una zona de desempeño de la eólica en una eficiencia bastante alta, ¿no? Es el control pitch, ahí va el control pitch, ¿no? Y en la parte plana de 14 a 25, pues la eficiencia de la eólica no es muy buena, que digamos, ¿no? Ya hemos visto anteriormente. Pero, y aquí se necesita entonces el control stall, el control de parada, y entonces la eólica no opera con buena eficiencia. Con eficiencia. Ahí tenemos otra curva, donde ya nos explica, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de inserción, pues 3.5 time, ya, velocidad nominal, aquí es la velocidad nominal, ¿sí? La velocidad nominal. Entonces, aquí podemos tener el control pitch también en esa parte, pero miren, también el generador cumple una función importante, ¿no? El generador, pues, su ABR, si es un generador de inducción, pues el generador de inducción opera en un rango más o menos amplio de velocidades, no es como el sincrónico, ¿no? Entonces, ahí nos permite controlar potencia por medio del generador, ¿no? Y también, ahí también se da el control pitch, ¿no? Control pitch. Y la velocidad de salida, ¿no? Entonces, el control stall o pitch también se puede controlar. Bueno, el control cuando ya la turbina va más allá de su potencia nominal, rated, ahí está. Bueno, pues todos los controles posibles son válidos, ¿no? Para poder controlar la turbina de la mejor forma, ¿no? De la mejor forma. Y ya, ¿qué es la salida, no? La salida. Entonces, la velocidad bueno, PM es la potencia mecánica generada por la turbina, ¿sí? Y la velocidad del viento, ¿no? Velocidad de inserción es la velocidad del viento a la cual la turbina empieza a operar y generar potencia. Aquí, este punto, ¿no? Las aspas deberán ser capaces de capturar suficiente punto de potencia para compensar las pérdidas de potencia de la turbina. Entonces aquí las palas en esta zona operan eficientemente, es decir, la mejor eficiencia de funcionamiento de la turbina. Y a partir de la potencia nominal hacia adelante, pues su eficiencia no es muy buena, como repetimos. La velocidad nominal es la velocidad a la cual el sistema genera potencia nominal, que también es la potencia nominal del generador, ¿no? Entonces, no se puede generar más potencia acá porque el limitante es el generador, ¿no? El generador yo no puedo sobrecargar, ¿no? Entonces, todos los controles aquí están abocados de la zona de la potencia nominal hacia el corte. Están abocados a controlar la turbina de tal manera que no sobrepase la potencia nominal de la turbina, lógicamente, y por tanto el generador, ¿no? Porque son sistemas que están acoplados, ¿no? Entonces yo no me puedo pasar, no me puedo pasar de la potencia nominal del generador. Es una limitante.
La velocidad de salida es la velocidad mayor del viento a la cual la turbina opera antes de ser parada. Entonces aquí está ajustado, ¿no? Entonces ahí debe salir la turbina de, de funcionamiento, ¿no? No puede operar de día. Para velocidades de potencia mayores a la velocidad de corte, la turbina debe ser parada por prevención ante un daño por excesivo viento, ¿no? Características de la potencia de la turbina. Para suministrar a la red la potencia capturada a diferentes velocidades del viento, el aerogenerador debe ser apropiadamente controlado durante la operación de velocidad variable, lógicamente, ¿no? A medida que el viento aumente más allá de la velocidad nominal, se requiere un control de la potencia aerodinámica de las aspas con el fin de mantener la potencia en valores nominales. Lógico. ¿Quién nos impide? El generador. Y por tanto la potencia mecánica producida por la turbina. Bueno, puede hacerse mediante tres técnicas. El control pasivo está, ¿sí? El control activo está, ¿no? Y el control pitch, ¿no? Control de, control de paso, el ángulo de paso, ¿no? Pitch. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un control stall. Esto es cuando tenemos uh, tenemos cuando podemos cuando sobrepasamos la potencia de la turbina, ahí pasamos esa potencia, ¿sí? Entonces inmediatamente ese control stall comienza a hacer a controlar la turbina de tal manera que esta potencia baje a la potencia nominal, ¿no? Entonces se va produciendo más potencia y el control va activando de tal manera que no sobrepase ese control, eh, eh, esa subida de potencia, ¿no? Pero si ven ustedes aquí, esta potencia debe sobrepasar la potencia nominal para que recién empiece el control, ¿sí? Entonces, con lo cual acá tenemos estos sistemas que son, provocan también disturbios en la red, ¿no? No, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque la potencia va a variar, ¿no? Entonces, creando sobrevoltajes, sobretensiones, flujos de potencia no adecuados, ¿no? En el sistema interconectado, ¿no? En cambio, aquí miren, aquí el control está activo, ¿sí? Este sí mantiene, ¿no? Mantiene la potencia del generador, ¿no? Desde un comienzo, está constantemente controlando, ¿no? Constantemente controlando sistemas mucho más elaborados, ¿no? El control es tan simple, o pasivo, ese control pues es mucho más barato, se necesita para eólicas, es utilizado para eólicas de menos potencia, que no puedan influir mucho en el sistema, no provocar disturbios. En cambio, el control activo está, miren, ese control sí debe mantener esa potencia, ¿no? Debe mantener esa potencia. Ese es control constantemente, constantemente. Aquí, en el lado izquierdo, espera que se produzca el disturbio y recién controla, ¿no? De igual modo, miren, lo hace el control pitch, pero el control pitch opera muy por debajo incluso de la potencia nominal, ¿no? O sea, por seguridad, ¿no? De la eólica, pero prácticamente ese control está activo, prácticamente es muy similar al control pitch, solamente se diferencian en potencias, ¿no? El control. Relación de velocidad en la punta, ya habíamos hablado de esto, ¿no? De esto. Entonces, prácticamente es esto
lo que se les decía, ¿no? Esta velocidad. Esta del viento, ¿sí? Esta del viento. Y esto precisamente es la velocidad en la punta eólica, ¿no? Entonces, eólica, eólica, la velocidad es esta, ¿no? Esta velocidad, velocidad en la punta. El TSR. Tiene su significación en su TSR, ¿no? Sí. Sobre sus siglas, hay un inglés que se quieren. No, esto aquí. TIC, que es un... A ver. De ahí viene, ¿no? Aquí. Velocidad relativa. Velocidad relativa a la punta, ¿no? Ya sabemos entonces a lo que nos referimos. Aquí también se ha explicado, ¿no? Este no es un problema, ¿no? Acá está mal. Otro parámetro. TSR, ¿no? Entonces el TSR o lambda está relacionado con el coeficiente de potencia, ¿no? Y se refiere a la parte mecánica de la eólica, no al generador, a la parte eólica. Perdón, la parte, bien digo, a la parte de la máquina eólica, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Aquí está, todo esto es el área de barrido, ¿no? El área de barrido, ¿no? Área de barrido de las palas. ¿Sí? Aquí está la relación de velocidad a punta. Esto es muy, muy importante, así como hablábamos en energía solar de las distintas radiaciones que producen distintas curvas, pues la eólica también a distintas eh, un TSR óptimo, ¿no? Lo que podemos ver acá, ¿no? El óptimo, el TSR óptimo, tenemos en la parte verde, ¿no? La velocidad de la turbina que produce esa potencia máxima está relacionada con el alfa óptimo, o sea, el ángulo de ataque óptimo, y la velocidad de viento, ya que esta ecuación, ¿no? Esta ecuación, el lambda óptimo, ¿no? Y acá tenemos, ¿por qué acá nos podemos dar cuenta de que produce la máxima potencia? Porque habíamos hablado de que eh, pues su potencia de la eólica, ¿sí?
mecánica, de eólica, es proporcional a ese CPN, justamente ese diámetro al cuadrado y esa velocidad al cubo, ¿no? El viento, el cubo. Entonces, esto es lo que termina de la eólica. Entonces, es más, tiene su curva y acá lo podemos ver también, ¿no? Lambda contra CP, ¿no? Acá podemos ver. Entonces, los puntos óptimos son estos, ¿no? Este es el punto óptimo. Pero, ojo, si se tratara solamente de esa curva, pues ese P óptimo está cercano a un 0.45 más o menos, ¿no? Aquí. ¿Sí? Pero nosotros no solamente tenemos una sola velocidad de viento, esto sería para una sola velocidad de viento, ¿no? Esta parte. Pero no tenemos una sola velocidad de viento, ¿no? Tenemos varias velocidades. Entonces, aquí está justamente eso, ¿no? Justamente eso. Aquí está un óptimo. Aquí está un óptimo, ¿no? Aquí está otro óptimo. Aquí también hay esos valores, ¿no? Todos esos valores, ¿no? Que podemos verlos ahí. Pero hay un óptimo, un lambda óptimo, el cual nos da la máxima potencia, ¿no? Entonces, también aquí se pueden imaginar ustedes, así como en energía solar, el famoso MPPT, pues acá también vamos a ver el punto de operación de potencia máxima de la eólica, ¿no? Ya, dado que tiene distintas velocidades de viento, ¿no? Tiene un óptimo. Igual era o algo similar, muy similar, era en energía solar, porque energía solar tenemos distintas radiaciones, ¿no? Distintas radiaciones. Acá tenemos distintas velocidades. Entonces, esta expresión muestra que para obtener la potencia y eficiencia de conversión máximas, la velocidad de la tira debe ser ajustable de acuerdo a la velocidad del viento, lógicamente, ¿no? La velocidad debe ser ajustable de acuerdo a la velocidad del viento. O sea, aquí se puede ajustar, ¿no? Aquí se ajusta para que en cierto momento se obtenga las máximas potencias. En realidad, la eólica debe operar solamente, ¿no? Uniendo esos puntos, ¿no? Uniendo esos puntos, prácticamente, ¿no? Estos puntos máximos, ¿no? Esos puntos máximos. ¿Bueno? Y aquí lo podemos ver, ¿no? Aquí lo podemos ver. Control de la estrella del punto de máxima potencia. El famoso MPPT, que empleamos o ya lo habíamos visto en energía solar, ¿no? El control de una turbina de velocidad variable por debajo de la velocidad nominal del viento se logra controlando el generador, ¿no? Por debajo de la velocidad nominal del viento, ¿no? Generador. La meta principal es maximizar la captura de potencia eólica a diferentes velocidades de viento, que puede lograrse ajustando la velocidad de la turbina de tal forma que la curva TSR y alfa sea siempre el óptimo. ¿No? Entonces, la figura muestra las características típicas de una turbina operando a diferentes velocidades de viento, donde tenemos PM, potencia mecánica, velocidad mecánica. Las curvas corresponden a un ángulo de ataque óptimo. Cada curva tiene su ángulo óptimo. Entonces, si ustedes pueden ver, entonces aquí tenemos prácticamente el punto de máxima potencia, ¿no? Este control se hace tanto en el generador como también se hace en la eólica, pero el más aplicado es el del generador, ¿no? Por ejemplo, aquí entra en esta parte. ¿No? Aquí es la MPP, ¿no? Entonces se opera en estos puntos máximos. Debe controlarse la eólica de tal manera y el generador
para que opere en la máxima potencia de la eólica, en los puntos óptimos, ¿no? Estos son los puntos óptimos, ¿no? Estos son los puntos óptimos. Entonces, solamente ahí se opera, ¿no? Y igual volvemos acá. Esa potencia mecánica, para una velocidad dada, cada curva de potencia tiene un punto máximo, como vamos a ver aquí, ¿no? Punto máximo. MPP, ¿no? En el cual el TSR es el óptimo. Es el óptimo. O sea, la velocidad de la turbina es la óptima. Para cada velocidad de viento, por supuesto, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no? Para 6, para 7, para 8, 9, 10, 11, 12 metros por segundo. Aquí igual, ¿no? La velocidad 0.5, 0.6 por unidad, por unidad, por unidad, por unidad. Entonces, valores, ¿no? Y entonces la trayectoria de los puntos máximos representa una curva de potencia que puede ser descrita por la potencia mecánica, en función de esa velocidad, de esas velocidades de rotación máxima, ¿no? Perdón, de esas velocidades del viento. En realidad es de rotación, pero como es la velocidad de rotación es tiene que ver con la velocidad del viento, entonces se le pone omega de doble, ¿no? Esa es la velocidad de rotación en función del viento, ¿no? Entonces la potencia mecánica capturada por la turbina debe ser expresada en términos de torque. ¿Sí? Entonces, y ese torque máximo es proporcional justamente a esa velocidad de rotación óptima, ¿no? Lógicamente que son los puntos de máxima salida de potencia mecánica. Entonces, al ser la máxima potencia mecánica, ahí vamos a obtener también los máximos torques. Entonces, los esquemas de control para el rastreo del punto de máxima potencia, según la curva de la ilustración, la operación de la turbina eólica puede dividirse en tres modos. Modo de parqueo, ¿sí? Modo de parqueo, que podemos verlo. Este modo de parqueo, esta zona. El modo de control de generador. Este es el modo de control de generador. Todo esto. Y tenemos también el modo control pitch, ¿no? Que es todo esto, ¿no? Esas son. Entonces, acá claramente también podemos darnos cuenta en esta curva cómo la turbina siempre, miren, fíjense, cuando es el control del generador, esa zona, un poquito de la línea en realidad es la curva, ¿no? Es la curva de operación del generador. En realidad es esto, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí, en realidad la curva que se proporciona es esta curva, ¿no? Es la curva que se proporciona, la eólica. Esa es la que proporciona, ¿no? Entonces, si se fijan en esta zona, si se fijan ustedes en esta zona, pues la turbina en toda esta zona, como decía anteriormente, está operando a máxima eficiencia, ¿no? Que podemos ver ahí, los puntos de máxima potencia, ¿no? En realidad ese control MPP, tracking, MPPT, se da en esa zona. Y ese control se hace en el generador.
El control de rastreo de máxima potencia. Entonces, esto sería ideal tener un simulador de esto, ¿no? Emular, ¿no? Emular un sistema de estos. Entonces, ahí tenemos la red, por ejemplo, la red, ¿no? Ahí tenemos un generador de inducción que trabaja a un cierto porcentaje solamente, el convertidor. Ahí tenemos el convertidor, anteriormente hemos visto esto, ¿no? En unos modos recordando que algunos sistemas, toda la potencia del generador ingresa al convertidor y el convertidor va a la red. Cambio acá no. Parte se hace directamente del generador y parte se hace con el convertidor, ¿no? El electrónico de potencia, ¿no? Entonces ese control de máxima potencia, tiene que ver con la curva del aerogenerador, ¿no? El aerogenerador. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la potencia, entonces también se va haciendo los controles PWM para aportar mayor o menor potencia del convertidor hacia la red, y también el control pitch a la eólica, porque la eólica está directamente relacionada con el generador a través de la caja de cambios, ¿no? Entonces, controlar el pitch aquí, el ángulo de paso, pues es controlar potencia directamente que va al generador, ¿no? Lógicamente el PWM acá tiene que ver con el control de potencia que puede, hacer de que ese convertidor proporcione mayor o menor potencia a la red, dependiendo también del comportamiento del generador. Pero todo ello tiene que ver con la curva de potencia de la eólica. Y acá tenemos, por ejemplo, con las curvas, y acá la curva de seguimiento de potencia máxima, y lógicamente la carga lógicamente es mucho menor, la curva de carga es mucho menor que la curva de máxima potencia, ¿no? El seguimiento de máxima potencia. Que también podemos verlo aquí, ¿no? Está en este gráfico, ¿no? La curva de potencia en rojo, la carga y la curva de máxima potencia en color negro, ¿no? Los controles de rastreo del punto de máxima potencia, mueve el parqueo cuando la velocidad del viento es menor que la velocidad de inserción, parada, la eólica. El sistema de la turbina genera menor potencia que su consumo interno, entonces la turbina se parquea. Las palas están completamente inclinadas fuera del viento y el freno mecánico está accionado. O sea, ese freno que va al generador, ¿no? El modo de control del generador, cuando la velocidad del viento está entre la velocidad de inserción y la velocidad nominal. Las palas están inclinadas al viento con su ángulo de ataque óptimo. O sea, en esta parte opera óptimo, ¿no? De manera óptima. La eólica. Ya habíamos repetido eso, ¿no? Estamos repitiendo. Habíamos hablado de eso, estamos repitiendo. La turbina opera con velocidades rotacionales variables con el fin de seguir el punto del máximo de potencia a diferentes velocidades. Esto se obtiene con un control de generador apropiado. ¿Sí? Y el modo pitch, control pitch, para velocidades mayores de la unidad, pero menores que la velocidad de la potencia capturada es mantenida constante por el mecanismo pitch, para proteger la turbina de daños mientras la turbina suministra potencia a la red. Las palas son inclinadas fuera del viento, gradualmente, según la velocidad del viento y la velocidad del generador, se controla como corresponde. O sea, hay que controlar justamente esa velocidad del generador y la potencia, por supuesto, ¿no? Que no sobrepase la nominal. Aquí tenemos uno de los métodos de rastreo del punto de máxima potencia. Está basado en la curva de potencia versus velocidad. El diagrama de bloque simplificado se muestra la figura. Entonces, tenemos valores de velocidad, ¿no?
que nos indica ¿no? La operación de la turbina, dónde está, ¿no? Es la potencia mecánica que puede proporcionar versus la velocidad del viento. Prácticamente, eh, este MPPT, ¿no? Va a depender de la velocidad del viento. Recuerden que aquí, ¿no? Lo que se obtiene es esto, la curva, dependiendo dónde voy a estar, ¿no? En qué velocidad de viento estoy, ¿no? Entonces, ¿es necesario este sensor de velocidad? Sí, para obtener esta carta MPPT a las distintas velocidades, ¿no? Que va a operar la turbina. Entonces, esto es muy importante y me va entonces a proporcionar señales para, en este caso, controlar la potencia que va a proporcionar los inversores hacia la red. Recuerden que acá, miren, toda la potencia que se genera va al inversor y el inversor proporciona a la red. Entonces, va a depender de esta curva MPPT o FIRE, que depende esencialmente de la velocidad del viento, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, y lógicamente también, acá va a tomar una señal de corriente, cuánto se está proporcionando del generador, ¿no? Y cuánto requiere la red, ¿sí? Cuánto requiere, cuál es mi consigna de la red, ¿no? De la red. Y de acuerdo a eso va a controlar al convertidor de potencia. Aquí tenemos ver este control de torque óptimo para una relación de transmisión dada y despreciando las pérdidas mecánicas del engranaje y ejes del torque y la velocidad mecánica, torque y velocidad mecánica. Pueden fácilmente ser convertidos al torque mecánico del generador y la velocidad del generador también, ¿no? Bueno, esto a través de una caja multiplicadora, ¿no? La velocidad del generador se mide y se usa para computar el torque de referencia deseado. A través de la retroalimentación del torque de generador, será igual al torque de referencia en estado estacionario. En este esquema no hay necesidad de usar los sensores de velocidad de viento, solamente sensores de torque. Sensores de torque. Y velocidad, por supuesto, ¿no? Y como quiera que esta curva prácticamente está relacionada, ¿no? Esta curva está relacionada, el torque, con este K óptimo, ¿no? Que depende del ángulo, ¿sí? Y de la velocidad del viento. Entonces, pues, va a tomar el torque de la eólica y va a ser comparada con el generador, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, va a haber un torque que me genere la potencia necesaria para proporcionar la energía a la red. En este caso, no existe los sensores de velocidad de viento. Y el MPPT con el TSR óptimo, sí, lo habíamos visto también anteriormente, que en este caso toma en ese momento la operación de máxima potencia de la turbina se alcanza teniendo el TSR
o lambda en un valor óptimo todo el tiempo, ¿no? El valor medido de la velocidad del viento se usa para producir la velocidad referencial del generador correspondiente al TSR óptimo. La velocidad del generador es controlada por los convertidores de potencia y será igual a su referencia en estado estacionario donde se alcanza el punto de máxima potencia. Entonces, se toma velocidad del viento para alcanzar los lambda óptimos, ¿no? Los lambda óptimos. Y esa relación, ¿no? Porque está el lambda óptimo en el radio, entre el radio, entonces de acá me sale esta velocidad y de acuerdo a eso voy a controlar el disparo de los componentes componentes electrónicos de este convertidor electrónico, ¿no? Para propulsar la potencia rápida. Lógicamente va a ser necesario velocidad del generador, ¿sí? Velocidad del generador, y también va a ser necesario la corriente que se está proporcionando a la red. Ya, jóvenes, ahí terminamos esta parte. Lo otro que sí es muy necesario, de manera rápida, la otra ya lo haremos. Sistema eléctrico con parques eólicos, generadores eólicos y su modelamiento, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que buscar los modelos de los distintos tipos de generadores, ¿no? Los distintos tipos. Y de ahí justamente viene su tip, ¿no? Viene su tip. Hay un libro de modelamientos, es antiguito, pero es muy, muy bueno. A ver, no sé si lo tengo aquí. A ver. O también pueden bajarlo de red. De red pueden bajarlo. Creo que sí, tiene un con. A ver, no sé dónde está este libro. Sí. Pues, tengo un con, creo que es el libro, sí. Modelamiento. A ver, ¿dónde está? Creo que aquí lo tengo, no creo que lo tengo aquí. Con. Acá está. Simulación dinámica de máquinas eléctricas. Ya, este es el libro. Usando malada simulín. Ya. Entonces, aquí lo tienen ese libro. Ya búsquelo. Este libro está en red también. A ver. Aquí lo tenemos. Está viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Aquí está matemática básica, máquinas básicas. Añadimos herramientas, transformadores, máquinas y transformadores, máquinas de inducción trifásicas, ¿sí? Máquinas sincrónicas, ¿sí?
máquinas de imanes permanentes, motores sincrónicos de imanes permanentes, máquinas DC, control de máquinas de inducción, control, a ver, de máquinas sincrónicas en sistemas de potencia y accionamientos, otros numéricos, ¿ya? Este libro. Y también pueden encontrar otra bibliografía más, porque su trabajo de investigación es el siguiente. A ver, ya cada quien sabe qué grupo es, ¿no? Entonces, no voy a estar dando más detalles de eso, ¿no? Saben quiénes son del subgrupo B1, el subgrupo B2, el subgrupo C1, el subgrupo C2 y el subgrupo C3. C3 ese es el subgrupo que está con el ingeniero Juan Copa, ¿ya? Con el ingeniero Juan Copa solamente ustedes están haciendo laboratorio, ¿no? Pues de la parte de del TIF calificación, pues mi persona está a cargo, ¿no? ¿Perdón? Entonces yo les doy para que no se atrasen, estén viendo esta parte, ¿ya? Entonces, ya está claro ahí, simulación de un generador de inducción de rotor cortocircuitado aplicado a la energía eólica. Me voy a dar las potencias ya, pero para que ya tenga una idea de lo que están haciendo, que van a hacer, ya el viernes máximo mañana, hasta el sábado debo pasarles lunes máximo, lunes máximo. Después, el subgrupo B2, simulación de un generador de inducción de rotor bobinado aplicado a energía eólica. El subgrupo C1, simulación de un generador trifásico de imanes permanentes aplicado a energía eólica. Subgrupo C2, simulación de un generador síncrono trifásico convencional aplicado a energía eólica. Y el subgrupo C3, simulación de un generador de inducción trifásico de doble alimentación aplicado a energía eólica. Entonces, los alcances de la evaluación, hasta la etapa S2, introducción, estado del arte, diseño, modelos, marcas, etcétera. Identificación de componentes a emplear, cálculos iniciales, simulación de software Simulímpala, ¿no? Diagramas y circuitos de potencia, control y automatización existentes, ¿no? Conclusiones parciales. Los alcances de la segunda etapa están cálculos de selección, componentes, disipadores, fuente de alimentación, en base a los parámetros de potencia, voltaje, rango de frecuencia, operación en etapa de potencia, simulación definitiva del software MATLAB, obtención de características de operación generador correspondiente, automatización y control de potencia, conclusión de recomendaciones, bibliografía, papers. Entonces aquí está, ¿no? Ahí no les pongo la fecha de evaluación porque todavía depende, ¿no? Se va a reprogramar seguramente eso, ¿no? Después está ahí la evaluación, que es cuando se fecha más o menos la forma de presentar, cuánto va a valer, y aquí está también lo que se evalúa, ¿no? Lo que se evalúa. Entonces, yo hago en cada etapa se presentará así. A ver, en cada etapa, nos dice, en cada etapa se presentará un informe de la siguiente forma. Formato 4, Word, forma digital, hasta 1 hora antes de la exposición. Pasada la hora, se califica sobre 8 puntos. En las fechas indicadas, ¿no? O sea, es sobre 10 puntos, ¿no? Y la exposición sobre 10 puntos. Las fechas indicadas de acuerdo con lo mostrado en la tabla. Ya les indiqué por qué no se pone la fecha, ¿no? Para la presentación final deberá de incluir el formato oficial del laboratorio, será alcanzado a pedido, introducción, cálculos, diseños, resultados completos de simulaciones sobre MATLAB Simulink en carpeta comprimida para ejecución directa en el software, hojas de cálculo, planos, ya tienen que enviarme el software o sea, lo que hicieron la simulación para yo hacerlo en MATLAB y correr, y si funciona o no, y de acuerdo a lo que se les ha pedido, ¿no? Eso sería todo, jóvenes, ¿ya? Entonces, más o menos ya tienen sus temas, háganle vamos a hacerle un pequeño
simulación, hagan una captura de pantalla y ya para que vayan viendo, ¿no? Y vamos a ponerlo acá. Delegado al grupo C. ¿A quién están con el ingeniero Juan Copa? Yo, ingeniero. Ya, entonces ya saben qué van a hacer, ¿no? Sí, Ya, el grupo C3. acá también, ¿no? A ver, control. Para los dos grupos, tanto el B como el C, ¿de acuerdo? Más detalles seguro, pero ya, vaya empezando, yo les voy a dar las potencias más o menos de esto, ¿de acuerdo? Pero ya vaya empezando en qué, en su TIF, vayan viendo información sobre esto, ¿no? Entonces, por lo pronto, vayan leyéndose este Chemuncón, ¿no? Que lo he abierto aquí, ¿no? Ya. Pueden conseguir otra información también, hay otros libros de simulación en Simulink, pero yo veo que esto está muy bueno. Máquinas eléctricas, ¿no? A ver. Entonces lo vamos a implementar. Vamos a